Bien, entonces José, si querés saber un poco más del tema de los paralelos y la distribución de los temas, entra a este PDF que dice propuesta de análisis matemático 2, 2020. Bien, ahí está la distribución de los temas y también la fecha de los parciales. Bien, entonces seguimos con el tema de las integrales impropias y las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de integrales impropias. El primer tipo es cuando ya sea el límite superior de una integral definida es infinito o el límite inferior de una integral definida es menos infinito. O cuando ambos, ¿bien? Cuando el límite inferior es menos infinito y cuando el superior es más infinito. Cuando tenemos cualquiera de esos tres tipos de integrales, nosotros lo llamamos integral impropia del primer tipo. ¿Bien? Entonces, si ocurre esto, que el límite de integración inferior es, perdón, el límite de integración superior es más infinito, nosotros tomamos el límite cuando t tiende a infinito de la integral de a a t, donde t tiende a infinito, de f de x diferencial de x. Nosotros decimos que siempre que este límite exista, es decir, como un número finito, vamos a decir que esa integral es convergente. ¿Bien? Ahora, si el límite de integración inferior es menos infinito, nosotros vamos a tomar el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t a b de f de x diferencial de x. Y lo mismo decimos que si ese límite exista, es decir, si es igual a un número real, entonces decimos que es convergente. Si nos da que es igual a infinito o menos infinito, vamos a decir que es divergente. Y cuando tengamos el último caso, es decir, cuando tengamos una integral impropia de menos infinito a más infinito, la vamos a dividir en dos, ¿bien? En dos integrales, como suma de dos integrales, siempre y cuando estas dos existan, ¿bien? Es por eso que dice que sean convergentes. Entonces, estas dos, el límite existe, es decir, que son convergentes, y una vez que tengamos eso, recién lo representamos como la suma de esto. Este valor a que tomo aquí como límite de integración, el límite de integración superior y el inferior, ese a puede ser cualquier número real. En este caso, nosotros siempre le, le sugerimos que elijan a igual a 0, ¿bien? Para ese límite de integración, porque hace que se facilite mucho cuando calculan la primitiva o la antiderivada de una integral, ¿bien? Luego estaría la integral del tipo 2. Bueno, ahí en la punta tienen también varios ejemplos de esas integrales. Entonces tenemos la integral impropia del tipo 2. Esta integral se va a presentar cuando algunos de los límites de integración, en algunos de los límites de integración sea discontinua la función, ¿bien? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que en b va a ser discontinua, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando hay una discontinuidad en b, nosotros tomamos el límite cuando t tiende a b por la izquierda de la integral de a a t f de x diferencial de x. Y vemos si ese límite existe. En el segundo caso es cuando es discontinua la función en a, es decir, en el límite inferior, ¿bien? Entonces tomamos el límite cuando t tiende a por la derecha de la integral de t a b de f de x diferencial de x. En este caso, esa integral impropia se va a llamar convergente, es decir, cuando pasa a o b, se va a llamar convergente si existe el límite correspondiente. Y es divergente si no existe. Y el último caso
es cuando f tiene una discontinuidad de c, donde c es un número que está entre ambos límites de integración, entre a y b. Entonces, nosotros tenemos que ver que estas dos integrales, la integral de a a c y la integral de c a b, sean convergentes. Si son convergentes, entonces las definimos como la suma, ¿bien? Esta integral va a ser definida como la suma. Entonces, el ejercicio 5 nos decía determina si cada una de las siguientes integrales es convergente o divergente y evalúa las que sean convergentes. Bien, entonces acá tenemos una integral impropia. En este caso, el límite de integración superior era infinito. Entonces, cuando teníamos esa integral de ese tipo, nosotros tomamos el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 a t de esa función. ¿Bien? Entonces, esto es parecido a lo que veníamos haciendo en el ejercicio 3, creo que era. Sí. Que nosotros para resolver una integral definida, calculábamos la derivada o la primitiva. ¿Bien? Y esa derivada aplicábamos la regla de Barrow, que era evaluar esa antiderivada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Bien. Así se definiría por la regla de Barrow el cálculo de una integral definida. Entonces, esta integral nosotros la resolvemos aparte, bien, como una integral indefinida. Es decir, la integral de logaritmo de i sobre i al cubo diferencial de i. Esa la resolvemos por aparte. Bien, y es justamente una integración por parte. Esta la resolvemos por medio de la integración de parte, donde la selección de u va a ser justamente el logaritmo de i y el diferencial de b va a ser 1 sobre i al cubo diferencial de i. Entonces la derivada de u va a ser 1 sobre i diferencial de i, y para saber cuál va a ser el b, integramos. La integral de diferencial de b es b, y la integral de 1 sobre i al cubo diferencial de i es menos 1, 2 por i al cuadrado. Esto ya sabes que se hace de manera directa. Esto es lo mismo que escribir i elevado a la menos 3. Bien, entonces tienen i elevado a la menos 3, la integral directa de esa expresión de la potencia va a ser igual a i elevado a la menos 3 más 1, que va a dar menos 2, sobre menos 2. Entonces es por eso que queda esto. 1 sobre menos 2, y arriba queda i elevado a la menos 2. Pero i elevado a la menos 2 es igual que tener 1 sobre i al cuadrado. Entonces lo escribimos de esa forma. Entonces esta integral se resuelve directamente. Una vez que tenemos eso, aplicamos lo que dice la integración por parte. La integración por parte nos dice que es el producto de u por b, logaritmo de i por b, menos la integral de b, diferencial de u, que nos queda este producto. Entonces, esta la arreglamos un poquito más, la ponemos como menos logaritmo de i sobre 2i al cuadrado. Sacamos la constante, el menos 1 y un medio. Entonces, menos un medio por menos se hace más un medio. La integral de 1 sobre 1 por 1 es 1, y al cuadrado por i va a dar i al cubo. 1 sobre i al cubo diferencial de i. Entonces, esto lo escribimos exactamente igual, más un medio, y esta integral ya estaba resuelta acá, que era esta.
era igual a menos 1 sobre 2 y al cuadrado. Bueno, más la constante de integración. Entonces esta va a ser la primitiva o la antiderivada. Entonces tomamos el límite cuando t tiende a infinito y la antiderivada era esto, ¿bien? Era menos el logaritmo de y sobre 2 y al cuadrado menos 1 sobre 4 y al cuadrado. Siempre les había dicho yo que en este caso no hace falta poner la constante, porque cuando hagan esta diferencia, aplicando la regla de Barrow, siempre se van a cancelar la constante, porque aquí va a quedar más c y aquí va a quedar menos c. Entonces siempre va a pasar eso, que se cancela la constante de integración. Y es por eso directamente que nosotros cuando calculamos la integral indefinida y calculamos la primitiva, únicamente ponemos podemos este resultado siempre sacándole la constante de integración, ¿bien? Así que únicamente ponemos esto, la primitiva, pero sin la constante, ¿bien? Aplicando la regla entonces de Barrow, es evaluar esa primitiva en t y 1. Entonces, la regla de Barrow nos dice que para calcular esa primitiva, nosotros lo que hacemos, esa integral, perdón, definida, esta primitiva la evaluamos en el límite superior, que es t, menos esta primitiva evaluada en el límite inferior, que es 1. Hacemos esa diferencia, evaluada en t y la primitiva evaluada en 1. Esa diferencia. Entonces, esta la escribimos tal como está, y esta tenemos que ver a que es igual. Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0. 0 sobre esto, sobre 2, me va a dar 0. Y 0 menos un cuarto es menos un cuarto. Entonces, menos un cuarto se hace más un cuarto. Bueno, y todo esto lo escribimos tal como está. Una vez que tenemos eso, aplicamos el límite, ¿bien? Siempre que nosotros tenemos el límite de la suma y la resta, nosotros teníamos la suma y la resta de los límites. Y la otra propiedad nos dice que el límite de una constante por una función es igual a esa constante por el límite de esa función. Bien. Entonces hacemos eso en el paso siguiente. Tenemos el límite de este primer término, va a ser menos, sacamos la constante, menos un medio, por el límite cuando t tiende a infinito de logaritmo de t sobre t al cuadrado. Ahora seguimos por este segundo término y aplicamos lo mismo. El límite, sacamos la constante primero, que es menos un cuarto, por el límite cuando t tiende a infinito de la función que es 1 sobre t al cuadrado. Y por último, el límite cuando t tiende a infinito de la constante un cuarto. Y nos queda esto. Entonces, primero hagamos estos dos. El límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t al cuadrado, tenemos infinito al cuadrado, sigue siendo infinito. Entonces 1 sobre infinito es 0. Entonces nos queda menos un cuarto por 0. Ese límite tiende a 0, entonces nos queda menos un cuarto por 0. El límite de una constante es igual a esa constante. Entonces, esa constante, este límite va a ser igual a un cuarto. Y por último tenemos este límite. Bien. Entonces tenemos menos un medio por el límite cuando t tiende a infinito de el logaritmo natural de infinito, que es infinito, y t al cuadrado, que infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Entonces nos queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces, siempre cuando tengan esas indeterminaciones, ya sea infinito sobre infinito o 0 sobre 0, se resuelve por medio del L'Hopital. Bueno, esta es una de las reglas para salvar una indeterminación, una de las más fáciles. Acuérdense que el L'Hopital se aplicaba cuando tenían infinito sobre infinito o 0 sobre 0, ese tipo de determinaciones. ¿Qué hacíamos en ese caso? Derivamos lo que está en el numerador y derivamos lo que está en el denominador. Entonces aplicamos L'Hopital, derivamos lo que está en el denominador, que la derivada de logaritmo natural de t es 1 sobre t.
y la derivada de t al cuadrado es 2t. Entonces, tomamos ese límite, esto lo reescribimos un poco mejor y nos va a quedar como 1 sobre 2 por t, que es 2t cuadrado. Bien, no queda de esta forma. Reescribiéndola de nuevo. Entonces tenemos que es menos 1/2 por el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2t cuadrado más 1/4. Esto se va a ir porque este producto es igual a 0. Bien. Así que únicamente me queda más 1/4. Entonces tenemos menos 1/2, el límite cuando t tiende a infinito de esta expresión va a ser 1 sobre 2 por infinito al cuadrado, que es infinito. Infinito por 2 sigue siendo infinito, entonces tenemos 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Entonces va a ser menos 1/2 por 0 más 1/4, que es igual a 1/4. Bien. Entonces, fíjense que cuando calcularon el límite, dio igual a un número, es decir que esa integral impropia es convergente. Podemos decir entonces que esta integral impropia es convergente, porque efectivamente ese límite existe. ¿Bien? Acuérdense que nosotros decimos que un límite no existe cuando nos da igual a más o a menos infinito. ¿Bien? En ese caso decimos que no existe. Entonces, para esta parte de la resolución de las integrales impropias, hay que acordarse de la resolución de las integrales indefinidas, de las definidas y por último de los límites. ¿Bien? Hay que acordarse bien de esa parte. Involucra muchos conceptos esta parte. Luego tenemos el inciso B, donde en este caso el límite inferior va a ser menos infinito. ¿Bien? En ese caso, en la teoría se tomaba el límite cuando S tiende a menos infinito. Acá yo le cambio la variable porque acá está tomando t en la función. Bien. Entonces, en la teoría se tomaba t, pero no tiene que coincidir con la variable de la función. Es por eso entonces que la cambié. Entonces yo tomo el límite cuando S tiende a infinito. ¿Bien? Eso para que no se confunda con esto. Acuérdense que esas dos siempre tienen que ser distintas. Por eso la llamé S. ¿Bien? Entonces el límite cuando S tiende a menos infinito de la integral de S a 0 de t por e elevado a la 2t diferencial de t. Entonces nuevamente esta integral definida la resolvemos con la integral indefinida. ¿Bien? Es decir, el límite, perdón, la integral cuando del producto t por e elevado a la 2t diferencial de t. Entonces, nuevamente esa la vamos a resolver por la integración por partes, donde u va a ser entonces, por el método de la selección que se vio en el otro práctico, va a ser la algebraica, es decir, va a ser t. Y el diferencial de b va a ser el otro, va a ser e elevado, es decir, el exponencial, e elevado a la 2t diferencial de t. Entonces la derivada de t es diferencial de t, y si integramos esto, la integral de diferencial de b es b, y la integral de e elevado a la 2t es igual a esto. Esa sí la vamos a tener que hacer por aparte, porque no es inmediata. Bien. Entonces esa integral la resolvemos por medio de una sustitución. Hacemos w igual a 2t, y diferencial de w va a ser igual a 2 diferencial de t, pero como no está 2 en la original, para hacer la sustitución lo despejamos. Entonces diferencial de t va a ser igual a diferencial de w sobre 2. Una vez que tengamos esa sustitución, la reemplazamos. Entonces tenemos la integral de e a la w por diferencial de w sobre 2. Sacamos la constante 1/2 afuera de la integral. Esta es una integral inmediata que es igual a e a la w. Entonces 1/2 e a la w más la constante de integración. Volvemos a la variable original, w era 2t. Entonces esta va a ser la primitiva o la antiderivada. Una vez que tenemos esa,
la ponemos acá, esa va a ser b. Entonces aplicamos la integración por partes. La integral entonces va a ser el producto u por b menos b diferencial de u, que es diferencial de t. Entonces esto va a ser igual a, bueno, esta la escribiremos un poco mejor, t sobre 2 e elevado a la 2t. Sacamos la constante 1 medio de esta integral, menos 1 medio la integral de e elevado a la 2t diferencial de t. Pero esta integral es la misma que estaba aquí. Así que esa integral va a ser igual a esto. Entonces, tenemos que es igual menos 1 medio por 1 medio e elevado a la 2t, que es el resultado de esta integral, más la constante de integración. Igual entonces a t sobre 2 e elevado a la 2t menos 1 medio por 1 medio es 1 cuarto e elevado a la 2t más c. Y esta va a ser entonces la primitiva o la antiderivada. Bien. Entonces, la regla, por regla nos decíamos que para resolver una integral definida, hallábamos la primitiva y la teníamos que evaluar en los límites de integración. Bien. Entonces, esta primitiva, como le dije hace rato, siempre se le saca la constante de integración porque siempre se van a cancelar, bien, cuando se haga esa diferencia. Entonces, esta primitiva, valuada en 0 y s, por la regla de Barrow, entonces va a ser la primitiva valuada en el límite superior, que es 0, menos la primitiva valuada en el límite inferior, que es s. Entonces la evaluamos en 0 y en s. Entonces, valuada en 0, esto e a la 0 es 1. 1 por 0 sobre 2 es 0. 0 por 1 es 0. Así que todo esto se va a ir. E a la 0 es 1. 1 por menos 1 cuarto es menos 1 cuarto. Entonces nos queda, todo ese paréntesis nos va a quedar menos 1 cuarto. Distribuimos este menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. Más 1 cuarto elevado a la 2s. Una vez que tenemos eso, aplicamos el límite. El límite de la resta o la suma es igual a la resta y suma de los límites. ¿Bien? Y aplicamos también la otra propiedad de que es sacar la constante afuera cuando tenemos un producto de una constante por una función. ¿Bien? Que es lo que pasa en el segundo y en el tercer término. Entonces nos queda el límite de la constante, que es menos 1 cuarto, y sacamos la constante de este segundo término, que va a ser menos 1 medio por el límite de s por e elevado a la 2s, más 1 cuarto, sacamos la constante también, tenemos el producto de una constante para una función, entonces es más 1 cuarto por el límite de e elevado a la 2s. Y fíjense que s tiende a menos infinito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Acuérdense que cuando ustedes resolvían el límite, cuando la variable tiende a menos infinitos, nosotros hacemos un uso de un cambio de variable. Entonces, siempre que haga falta, ¿no? Se hace ese cambio de variable. Entonces, este límite queda igual. Para resolverlo recién al último, por eso lo ponemos igual. Bueno, y en esta es la que hacemos ese cambio de variable. Bien. Entonces, en vez de tomar el límite cuando s tiende a menos infinito, nosotros tomamos el límite cuando w tiende a infinito. Entonces, esta s va a ser igual a menos w, y 2 por s va a ser menos 2 por s. Acuérdense que ¿qué es lo que se hace? Es tener en cuenta el exponente de la variable. En este caso, el exponente es 1, entonces menos 1 elevado a la 1 sigue siendo menos 1. Entonces, el único que va a hacer que cambie este signo, tenemos cuando tiende a menos infinito, va a ser las potencias pares. En este caso son potencias impares, así que sigue con el signo menos.
Entonces ahí hicimos ese cambio de variables porque este límite cuando una variable tiende a infinito es más fácil de verlo que cuando tiende a menos infinito. Y lo mismo para esta. Bien, hacemos el cambio, entonces tenemos
Entonces, entonces nos habíamos quedado en este inciso. Eh, no sé, entonces qué parte nos quedamos, chicos. ¿Ya habíamos visto la aplicación del hospital o todavía no? No sé en qué parte se corta. ¿No, chicos? ¿Me pueden decir en qué parte me quedé de la resolución del 5B? Ah, bien. Entonces, eh, teníamos el límite. Para estos dos límites, nosotros siempre cuando tenemos el límite, cuando tiende a menos infinito, nosotros hacemos el uso de ese cambio de variables, ¿bien? Que son estos dos. ¿Para qué hacemos el uso de ese cambio de variables? Para que se vea más claro lo que queda, ¿bien? En este caso. Entonces yo le había dicho aquí que cuando se hace ese cambio de variable, entonces tomamos w tiende a infinito, nosotros nos fijamos en la variable s, en este caso. Y fijémonos en el exponente. Siempre cuando el exponente sea impar, nosotros le ponemos un menos. Si es par, entonces queda positivo. Entonces en este caso tenemos S en la primera y entonces nos queda menos W. Y en este caso nos va a quedar E elevado a la menos W también acá. Porque también el exponente es impar porque es 1. Y lo mismo para este. Tomamos el límite cuando W tiende a infinito de E elevado a la menos 2W. Esto cuando evalúen el límite cuando W tiende a infinito nos va a quedar menos infinito por todo esto es igual a esto. Cuando tomamos el límite cuando W tiende a infinito nos queda 1 sobre infinito y eso tiende a 0. Entonces nos queda menos W por 0. Y esto nos queda el límite de esta expresión es la misma y nos queda el límite. Ese límite tenemos que tiende a 0. Bien, entonces nos queda más un cuarto por 0. El límite de la constante es menos un cuarto, es esa constante, y menos un medio, y este producto, que es una indeterminación, entonces nosotros la llevamos a o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital. Bien, entonces yo elegí llevarlo a infinito sobre infinito, entonces yo lo escribo a ese producto como el cociente menos W sobre 1 sobre E a la menos 2W. Entonces es igual a tener 1 sobre 1 elevado a la EW y este cociente es igual a E elevado a la 2W. Otra cosa que hago acá es que como tenemos menos infinito aquí, este menos lo saco afuera como una constante. Entonces menos por menos es más un medio. Por el límite cuando W tiende a infinito de W sobre E elevado a la 2W. Bueno, y esto da 0. Ahora sí tenemos infinito sobre infinito, así que aplicamos L'Hopital. Cuando aplicamos L'Hopital, entonces va a ser un medio por el límite cuando W tiende a infinito de la derivada de W es 1 y la derivada de E elevado a la 2W va a ser 2 por E elevado a la 2W. Entonces nos queda menos un cuarto más un medio. El límite cuando W tiende a infinito nos queda 1 sobre infinito y eso tiende a 0.
Entonces, 1/2 por 0 es 0. 0 menos 1/4 es menos 1/4. Entonces, ese límite existe, por lo tanto podemos decir que esa integral impropia es convergente. ¿Bien? Bien. Entonces, y esta es la última que tenemos ahí en ese primer caso de las integrales impropias. Bien. Y en este caso, fíjense que ambos límites de integración es menos infinito, el inferior, y el superior es más infinito. En ese caso nos decía que elijamos un valor real arbitrario. En este caso, la sugerencia que se hacía es tomar ese valor arbitrario igual a 0. ¿Bien? Entonces lo tomamos igual a 0. Entonces esta integral se va a definir como la suma de estas dos integrales. ¿Bien? La integral de menos infinito a 0 más la integral de 0 a infinito. Y tenemos que evaluar esas dos integrales por separado para ver si justamente ambas van a ser convergentes. Si ambas son convergentes, recién voy a poder hacer esta suma. Bien. Entonces, evaluamos por separado esas integrales. Por una parte tenemos la integral de 0 a infinito y por otra parte la integral de menos infinito a 0. Entonces, esta integral es, fíjense que tenemos la misma función, entonces hacemos la integral indefinida de esa función como cálculo auxiliar aparte, para ver cuál va a ser la primitiva. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver la integral de indefinida, entonces esa la hacemos por una sustitución. En este caso tomamos u igual a menos z elevado al cuadrado. Hacemos la sustitución. Su derivada entonces va a ser igual a menos 2z diferencial de z. Fíjense que acá tenemos z por diferencial de z, así que el menos 2 lo pasamos al otro miembro. Entonces nos queda menos diferencial de u sobre 2 y eso va a ser z por diferencial de z. Entonces acá yo se la reescribí de manera que se vea esa sustitución. Entonces, menos z al cuadrado, esa es u. Entonces nos queda e a la u, y este producto es igual a menos diferencial de u sobre 2. Sacamos la constante afuera, que es menos 1/2, por la integral de e elevado a la u, diferencial de u. Esta integral es igual a e a la u. Entonces, menos 1/2 por e a la u más la constante. Volvemos a la variable original, entonces va a ser menos 1/2 e elevado a la menos z al cuadrado. Y esta va a ser entonces la primitiva. Entonces, por la regla, tenemos que tomar el límite de esa primitiva valuada en t y 0. Entonces, por la regla de Barrow, vamos a tener que evaluar esa primitiva, esta primitiva valuada en el superior, que va a ser t, menos la primitiva valuada en el inferior, el límite inferior, que va a ser 0. Y hacemos la diferencia. Entonces, esta la escribimos tal como está, y veamos a qué es igual a esto. Entonces, nos queda e a la 0, eso es 1. 1 por menos 1/2 es menos 1/2, y menos 1/2 con este menos se va a hacer más 1/2. Bien, y nos queda esto. Entonces, ahora sí, el límite de la suma es la suma de los límites, y a la primera, como tenemos el producto de una constante por una función, sacamos la constante de afuera del límite. Entonces va a ser menos 1/2 por el límite de, esta la escribimos como 1 sobre e elevado a la t al cuadrado. Bien, es lo mismo esto que esto que tiene acá. Entonces tenemos 1/2 por el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre e elevado a la t al cuadrado, más 1/2 de cuando t tiende a infinito de la, el límite de una constante es igual a esa constante, 1/2, y en este caso nos queda menos 1/2 por el límite de t tiende a infinito de 1 sobre infinito, e al infinito e infinito. Así que
1 sobre infinito, esto tiende a 0. Entonces todo esto se va a ir y me va a quedar un medio únicamente. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esa integral impropia es convergente, porque el límite existe. Hacemos lo mismo con la otra integral. En este caso es el límite cuando t tiende a menos infinito y a 0. Entonces, esta es la misma que la que teníamos arriba, así que su primitiva era esta. Entonces, por la regla de Barrow hacemos esa primitiva evaluada en 0 menos la primitiva evaluada en t. Entonces, evaluada en 0 nos va a quedar igual a e a la 0 es 1, 1 por menos un medio es menos un medio. Menos con menos se hace más un medio e elevado a la menos 2t. Entonces, le aplicamos el límite de la suma y nos va a quedar el límite de la constante menos un medio más, sacamos la constante, más un medio por el límite de 1, esta la reescribimos como e elevado a la 1 sobre e elevado a la t al cuadrado. Entonces tenemos esto. Entonces el límite de la constante es igual a esa constante que es un medio, y nos va a quedar más un medio cuando t tiende a infinito, a menos infinito, perdón. Fíjense que acá esta es diferente de la que teníamos hace rato, porque en este caso nos va a quedar menos infinito, t tiende a menos infinito, entonces nos queda menos infinito al cuadrado. Menos infinito al cuadrado es infinito, entonces nos queda e al infinito, y eso es infinito. 1 sobre infinito, eso tiende a 0, este límite. Bien, pero es justamente por este cuadrado que se puede resolver fácilmente a qué va a ser igual este límite, ¿bien? Porque este menos infinito elevado al cuadrado se va a hacer más infinito, ¿bien? Por este cuadrado. Entonces eso tiende a 0. Entonces esto se va a ir y nos va a quedar menos un medio. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esa integral impropia también es convergente, ¿bien? Entonces, la integral original era la suma de esas dos. Una era igual a un medio y la otra era igual a menos un medio. Un medio menos menos un medio va a ser 0. Y ese va a ser el resultado de esta integral. Acá tenemos otro caso de este tipo de integral. Entonces tomamos otra vez el 0, ¿bien? Como un valor real, ¿bien? Entonces va a ser la integral, la suma de las integrales de menos infinito a 0 con la integral de 0 a infinito. Claro, hacemos ese cambio de variable únicamente cuando tenemos los exponentes impares, justamente. Sí. En este caso, fíjate que en la última que hicimos, el exponente era par. Entonces no me modificaba para mí el resultado. Eh, sí se puede hacer sin ese cambio de variable, pero es difícil verlo, ¿bien? ¿A quién va a atender ese límite? ¿Bien? Por eso que se hace ese cambio de variable, para llevarlo a más infinito y así poder ver más fácilmente a qué va a atender ese límite, ¿bien? En este caso, como teníamos un solo, un solo valor, en este caso, perdón acá, que era, que era esto, entonces e elevado a la menos infinito al cuadrado, entonces menos al cuadrado se hace infinito. Entonces en este caso no teníamos inconveniente, ¿bien? Pero si hubiera sido al cubo acá, ahí ya hubiera cambiado, entonces ahí hubiera sido necesario hacer ese cambio, ¿bien? De variable. Como le dije hace rato, esto se puede hacer de manera directa, pero ustedes tienen que manejar bien el menos infinito. Y eso por ahí se complica un poco, ¿bien? Porque estamos acostumbrados a ver los límites cuando tiende a más infinito. Entonces, por eso decía hace rato que tienen que repasar el tema de los límites cuando tienen indeterminaciones, ¿bien? Los límites en el infinito y el límite infinito. Tienen que repasar. Entonces, esta también es una integral de ese primer tipo. Y luego a partir del e ya tienen la del segundo tipo, ¿bien?
Es decir, cuando hay una indeterminación en alguno de los límites laterales de la integral o hay un número en medio de los dos límites de integración donde hay una indeterminación de la función. ¿Bien? Acuérdense que llamamos indeterminación en este caso cuando nos da, en este caso, fíjense que tenemos un cociente, cuando este cociente, el denominador sea cero. Acuérdense que cuando sea cero, no existe, ¿no es cierto? Hay una indeterminación en ese caso. En este caso decimos que esta función va a ser discontinua en cero, ¿bien? Porque el cero no pertenece a, en este caso, el valor que hace cero este denominador no pertenece al dominio de esta función, ¿bien? Entonces, bueno, justamente el que hace cero, fíjense, 0 al cuadrado es 0, más 2 por 0 es 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces nos queda 1 sobre 0. Y eso, entonces decimos que en ese caso, en 0 presenta una discontinuidad. Es decir, no es continua en 0 esta función. Entonces, como no es continua en 0, cuando t tiende a 0 por la derecha, eso es lo que nos dice esta definición. ¿Bien? En este caso es discontinuo en el límite inferior, entonces tomamos el límite cuando tiende a 0 por la derecha. Entonces t tiende a ese valor por la derecha de la integral de t a 1 de esa función. Al igual de hace rato, calculamos la integral indefinida de esa función para ver cuál va a ser su primitiva o antiderivada. Entonces, esta integral impropia la resolvemos por sustitución. Entonces, u va a ser x al cuadrado más 2x. Y su derivada va a ser 2x y la derivada de este otro término va a ser 2, diferencial de x. Sacamos factor común 2 y nos va a quedar 2 por x más 1, diferencial de x. Fíjense que esta expresión es la que tenemos en el numerador, pero este 2 no lo tenemos, entonces lo pasamos al otro miembro. Entonces esto va a ser igual a diferencial de u sobre 2. Una vez que tenemos la sustitución, la llevamos a esa variable, a u. Entonces tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de u, diferencial de u sobre 2. Sacamos la constante afuera y nos queda 1 medio por la integral de, y esto lo reescribimos como u elevado a la menos 1 medio, diferencial de u. Entonces eso lo escribimos como u elevado a la menos 1 medio, diferencial de u. Esta integral es inmediata, acuérdense que es la de la potencia, entonces nos queda u elevado a la menos 1 medio más 1, eso da 1 medio. U elevado a la 1 medio sobre 1 medio. Entonces 1 medio dividido en 1 medio, eso da, se va a cancelar 2 con 2 y nos va a quedar 1. Entonces nos queda 1 por u elevado a la 1 medio más la constante de integración. U elevado a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de u. Entonces volvemos a la variable original, u era x cuadrado más 2x. Entonces es la raíz cuadrada de u cuadrado más 2x más c. Y esa va a ser entonces la primitiva. Entonces la primitiva, esto va a ser la primitiva que era la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x. Y los límites de integración, el superior es 1 y el inferior es t. Entonces, es esta primitiva evaluada en el límite de integración superior, que es 1, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, que es t. Entonces, como se venía haciendo en los casos anteriores, cuando teníamos un valor, nos fijábamos la primitiva que era igual en ese valor. ¿Bien? Entonces, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 por 1, que es 2. Entonces, 2 más 1 es 3. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 2t, cuando t tiende a 0 por la derecha. Entonces, al igual que hace rato,
el límite de la resta va a ser la resta de los límites. Entonces va a ser el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de raíz de 3, menos el límite cuando t tiende a la derecha a 0 por la derecha de la raíz cuadrada de t al cuadrado más 2t. El límite de una constante es igual a esa constante que es raíz de 3. Y esto, fíjense que cuando t tiende a 0 por la derecha nos queda 0 al cuadrado, 0 más 2 por 0 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de 0 es 0. Entonces nos queda raíz cuadrada de 3. En este caso, el límite existe, por lo tanto podemos decir que esa integral impropia es convergente. ¿Bien? También. Bueno, y las últimas tres que quedan, fíjense que esta se resuelve por medio de una sustitución trigonométrica. Esta, fíjense que tenemos que ver en cuál se presenta una discontinuidad, si en 0 o en 4. Y fíjense que en 4 presenta esa discontinuidad porque queda 4 al cuadrado, 16. Entonces 16 menos 16 es 0. Entonces nos queda una división por 0. Entonces en 4 presenta una discontinuidad en el límite superior. Entonces eso se resuelve por medio de esta, de la primera. ¿Bien? Tenemos que tomar el límite cuando t tiende a 4 por la izquierda de la integral de t a 0, de 0 a t, de la función, ¿bien? Que teníamos originalmente. Ahí. Bueno, y esta integral, cuando hagan el cálculo auxiliar por medio de la integral indefinida, se hace por sustitución trigonométrica, ¿bien? Acuérdense que acá tienen 4 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿bien? Una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. Y en ese caso se utilizaba la sustitución. Era la sustitución, la de la constante igual al seno de la variable, ¿bien? En este caso va a ser 4, u va a ser igual a 4 por seno de x, ¿bien? Luego, las dos últimas que tienen acá presentan indeterminaciones en un valor que está en el medio de estos dos, ¿bien? De los límites de integración. Entonces, fíjense que esta es discontinua en x igual a 0, porque nos queda 1 sobre 0. Entonces, esta la tenemos que presentar por medio de la suma de dos integrales. La integral que va desde menos 1 a 0, más la integral que va desde 0 a 1. Y lo mismo esta otra. Esta, donde presenta una discontinuidad en 1. Fíjense que si reemplaza el 1 le va a quedar 1 al cuadrado menos 6 más 5. 1 más 5 es 6. 6 menos 6, 0. Entonces en 1, y esta integral entonces la resolvemos como la suma de las integrales de 0 a 1 y de más 1 a 2. ¿Bien? Claro, la última va a ser la de las fracciones parciales. ¿Bien? Acuérdense que este denominador lo tienen que escribir como la factorización, ¿bien? De este polinomio del cuadrado. Bueno, una de las raíces ya se vio que es 1, la otra no sé cuánto va a dar, pero la resuelven por medio de la fórmula cuadrática, ¿bien? Entonces va a ser igual a eso. A ver. Entonces queda igual a eso. Entonces la última va a ser por fracciones, ¿bien? Como dijo su compañero ahí. Bueno, eso ya lo dejo como tarea para ustedes. Acuérdense que de las fracciones parciales tiene que factorizar esto, ¿no es cierto? El denominador, por medio de la fórmula cuadrática. Y ahí se va a descomponer la suma de esas dos. Creo que estas dos da dos factores distintos, así que
va a ser la primera, el primer caso. En el ejercicio 6 nos dice que tracemos cada una de las siguientes regiones y encuentre su área. Si el área es finita. También son el tipo de integrales impropias, bien, cuando hagan esa gráfica, la que le queda ahí. Ya lo hacemos enseguida. Ya lo hacemos enseguida. Aquí. Esta era la primera región que tienen, S. ¿Bien? Eso se tiene que acordar un poco qué significaban estas regiones, ¿bien? En este caso nos dice los x menores o iguales a 0 y por otra parte nos dice los y que están entre 0 y e elevado a la x, ¿bien? Esas son las regiones, es la intersección de esas dos regiones, ¿bien? Bueno, la primera es más fácil de ver, es decir, x menor o igual a 0. Entonces, x menor o igual a 0. Bien, fíjense que los x menores o iguales a 0, acá tenemos la recta x igual a 0, y los menores va a ser toda esta región, ¿bien? La que está ahí pintada con azul. Y ahora fijemos la otra región. La otra región nos dice que son los y que están entre 0, y e elevado a la x, ¿bien? E elevada a la x. Entonces, fíjense que en este caso se pintó esta región, ¿bien? Ay, perdón. Bien, se pintó esta región. Esta es y igual a e a la x, esta que está acá, y igual a 0, que es esta recta. Por eso es que se delimita todo esto. Entonces, fíjense que queda de la intersección de esta región que era la que estaba acá y esto. Nos queda este pedacito, ¿bien? Ahí. Eso es lo que nos queda. De la intersección de esas dos regiones, ¿bien? Entonces la escribamos. Le escribamos toda la región, es decir, intersección de esas dos. X menores o iguales a 0 y 0 menor o igual a y menor o igual a e elevada a la x. Bien, entonces fíjense que se pinta esa región, bien, esta, justamente la intersección de esta y de toda esta, bien. Únicamente su intersección va a ser esta parte. Entonces, ¿qué está pasando en ese caso? Fíjense que si nosotros vemos los valores de x, fíjense que aquí podemos tomar como límite superior al 0, pero aquí no, porque esta, fíjense que acuérdense que esta función que es y elevado a a la x, esa nunca llega a ser 0, ¿bien? Se acerca mucho, se aproxima mucho a 0, pero nunca llega a ser 0, ¿bien? Entonces en este caso vamos a tener aquí menos infinito. Entonces va a ser, para ver el área de esta región, vamos a tener una integral impropia, donde los límites va a ser, el inferior va a ser menos infinito, el superior va a ser 0. De, en este caso, de la función e a la x, ¿bien? Acuérdense que un área se define como la función, que en este caso es y elevado a la e a la x, con el eje x. Y en este caso nos queda el eje x es igual a 0, acuérdense. Y en este caso únicamente nos va a quedar la función, es decir, el área que está abajo de esa función, ¿bien? Entonces nos va a quedar esa integral indefinida, ¿bien? Entonces, ahí le puse la gráfica de la función, de la región que le queda. Entonces va a ser la integral impropia
de menos infinito a 0 de e a la x diferencial de x. Es una integral impropia, en este caso el límite cuando t tiende a menos infinito, de la integral de t a 0, e a la x diferencial de x. Bueno, esta integral indefinida, si hacemos cálculo auxiliar, es inmediata, es igual a e a la x. Entonces hacemos la primitiva, que es e a la x, valuada en 0t. Entonces, por la regla de Barrow, va a ser el límite cuando t tiende a menos infinito de la antiderivada valuada en 0 menos la antiderivada valuada en t. Entonces, eso lo escribimos como el límite de la resta de los límites. Entonces nos va a quedar el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la 0, que es 1, menos el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t. Entonces, este límite de una constante es igual a esa constante, que es 1. Menos, aquí si hacemos ese recurso de cambiar, ¿no es cierto? Hacer un cambio de variables, porque en este caso, fíjense que el exponente es 1, así que es impar. Entonces hacemos el cambio de variables, tenemos el límite cuando u tiende a infinito de e elevado a la menos u. Entonces eso es igual que tener menos el límite cuando u tiende a infinito de 1 sobre e a la u. Lo único que hacemos es reescribirla esta expresión, ¿bien? 1 sobre e a la u. Entonces, si u tiende a infinito, nos queda e a la infinito, e infinito, 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Entonces, 1 menos 0 es 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese límite existe y por lo tanto, ese límite, esa integral impropia es convergente, ¿bien? Puede calcular en este caso el límite de esa región. El área, ¿bien? El área, entonces, en ese caso decimos que es igual a 1. Y así tienen que hacer con estas dos regiones que quedan acá, ¿bien? Entonces, en la segunda tenemos entonces los x que son mayores a 0, es decir, que esta región, y la otra región va a ser los y que están entre x que están entre 0 y x por x a la menos x. Bien, entonces tienen que ver cuál va a ser la intersección de esas dos. Bueno, acá yo ya les expliqué cómo hacerlos para que se vea ahí directamente, ¿bien? Y la C tienen esta última región, ¿bien? Entonces ya tenemos el tema de las expresiones de las ecuaciones diferenciales, ¿bien? Para eso nos vamos un ratito a la parte de la teoría. Aquí llamamos ecuaciones diferenciales. Ahí tienen también varios ejemplos en la teoría, ¿bien? De ese tipo de integrales impropias, cuando se presentan discontinuidades. Entonces, en general decimos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas. Entonces, el orden de la ecuación diferencial es el de la mayor de las derivadas que aparecen en la ecuación. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a ver la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿bien? Es decir, que aparece únicamente hasta la primera derivada, ¿bien? Eso lo vamos a ver por medio de ecuaciones diferenciales a variables separables, ¿bien? Eso es lo único que vamos a ver en este caso. Y acá nos dice que una función f se llama solución de una ecuación diferencial si la ecuación se satisface cuando y es igual a f de x y su derivada se sustituye en la ecuación.
Así decimos que f es una solución de la ecuación 4. ¿Bien? Bien, veamos qué es lo que nos pide en el ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice que verifique si las siguientes expresiones son soluciones de las ecuaciones diferenciales dadas. Bien, entonces tenemos esta expresión y tenemos que ver si es solución de esta ecuación diferencial, bien, dada. Fíjense que hay una variable desconocida y sus derivadas, bien, en este caso la primera derivada y la segunda derivada. Entonces tenemos que ver si esto es una solución de esa ecuación diferencial, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver quién va a ser su primera derivada y quién va a ser su segunda derivada, para ver que efectivamente cuando lo reemplacemos acá nos da igual a 0. Entonces, la primera derivada, si derivamos esta expresión, acá nos dice que c es un real, es decir, que nos está diciendo que es una constante. Entonces, sacamos esa constante afuera y hacemos la derivada de este producto. La derivada del producto, acuérdense que es la primera, el primer factor derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada de la segunda. Ahí se tienen que acordar un poco del tema de las derivadas, ¿bien? Acá tenemos la derivada del producto. Entonces, la derivada de x es 1 por e a la x, más la primera sin derivar, x, por la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces, todo eso por c. Una vez que tenemos eso, lo distribuimos, nos queda c por e a la x más c por x por e a la x. ¿Bien? Ahora vemos a que es igual a la segunda derivada. Entonces, para eso partimos de esta, tenemos la constante por la derivada de esta suma. Acuérdense que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de e a la x, e a la x. Y la derivada de este producto, la derivada de ese producto, va a ser igual a todo esto. Es decir, e a la x más x por e a la x. Bien. Esa es la derivada de este producto. Una vez que tenemos eso, fíjense que podemos sumar e a la x más e a la x, va a ser 2e a la x. Distribuimos c, va a ser 2 por c e a la x, más c por x e a la x. Entonces ya sabemos quién es y' y quién es y2'. Entonces comprobamos efectivamente que la expresión es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces si la reemplazamos, tenemos que ver que todo esto sea igual a 0. Entonces, ¿quién era la segunda derivada? La segunda derivada era esta expresión. Entonces, esa expresión. Menos 2, ¿por quién? Por la primera derivada. La primera derivada era esto. Más y era esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos el 2, me va a quedar menos 2 e a la x y menos 2 c e x por e a la x. Bien. Entonces, fíjense que cuando distribuimos se va a cancelar esto con esto y sumamos estos dos que está remarcado con amarillo, nos va a dar 2 veces c x e a la x menos 2 c x por e a la x. Estos dos se van a simplificar y entonces nos da efectivamente que es igual a 0. Así que verificamos efectivamente que esta expresión es solución de esta ecuación diferencial. ¿Bien? Y lo mismo hay que hacer con la otra. ¿Bien? Esta segunda es medio parecida. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que cambia? Es que esta ecuación diferencial está denotada con la notación de Levy. ¿Bien? Entonces, siempre cuando tengan ustedes diferencial al cuadrado de y, diferencial de x al cuadrado, eso está haciendo referencia a la segunda derivada. Y diferencial de y, bueno, que esta ya es un poco más conocida, ya la estuvimos trabajando,
diferencial de y sobre diferencial de x es y', es la primera derivada. ¿Bien? Entonces eso dice acá. Dice la segunda derivada menos 6 por la primera derivada más 13 por y es igual a 0. Entonces tenemos que encontrar la primera derivada y la segunda derivada de esta expresión. Ahí fíjense que tenemos un producto y ese producto lo resolvemos por medio de la derivación del producto. Entonces nos dice que la derivada del producto es el primer factor derivado, que es una compuesta. La derivada de e elevado a la 3x es 3 por e elevado a la 3x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos seno de la función interior por la derivada de la función interior, que es 2. Bien, que nos queda esto. Ahí lo arreglamos un poquito mejor. El menos 2 lo ponemos adelante y va a ser igual a esta expresión. Ahora derivamos esta expresión para hallar la segunda derivada. Bien. Bueno, ahí es un poquito más larga, pero me termino dando esto. Bien. Entonces, una vez que tenemos la primera y la segunda derivada, comprobamos efectivamente que la expresión es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces tenemos lo que es la segunda derivada, que es todo esto. Aquí. Perdón, acá. Perdón, la segunda derivada esta. Esto es la segunda derivada. La segunda derivada. Menos 6 por la primera derivada. Que era todo eso. La primera derivada esto. Más 13 por y. Y era esto. Ahí distribuimos. Me da menos 18 más 12. Entonces esto se cancela con esto. Y si hacemos la suma de los negativos, en este caso, de los positivos, perdón, 5 más 13. Entonces 5 más 13 va a dar 18. Perdón, ahí me confundí. Entonces 5 menos 18 es menos 13. Entonces menos 13 más 13, estos dos se van a cancelar. Y me queda que eso es igual a 0. Bien. Bueno, acá se lo vamos a marcar. La suma de estos dos es lo que me da, en este caso, menos 13. Bien. 5 menos 18, eso da menos 13, más 13, y eso hace que se cancele, y efectivamente es solución, ¿bien? De la ecuación diferencial. Y por último tenemos esta última. Bien. Esta acuérdense que se hace por la derivación implícita, ¿bien? Entonces, ¿cómo la resolvemos? Dice que esta expresión es solución de esto, ¿bien? Entonces, donde C pertenece a los reales. En este caso, C pertenece a los reales. Entonces estamos diciendo que es una constante. Ahora, entonces, ¿cómo se resolvía una derivada implícita? Lo que tenemos que hacer en primer lugar era despejar y, ¿bien? Entonces, despejar la expresión donde aparece y. Entonces, este x cuadrado lo pasamos al otro miembro con menos 2x. Una vez que tenemos en un lado de la igualdad teníamos los términos que componen a x y en el otro miembro los que componen a y, x y el otro y. Ahora derivamos cada uno de esos miembros. Entonces, la derivada de y al cuadrado va a ser 2y y prima. La derivada de 12 es 0, la derivada de menos 2x va a ser menos 2x. Entonces, 0 menos 2x es menos 2x. Luego lo que hacíamos era despejar y prima. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, como 2y. Entonces, se cancela 2 con 2 y eso va a ser igual a menos x sobre y. Entonces, acuérdense que la notación de Leibniz, y' es lo mismo que tener diferencial de y, diferencial de x,
que es igual a menos 1 sobre menos x sobre y. Y efectivamente es solución de esa ecuación diferencial, ¿bien? Porque la verifica. Entonces, eso es lo que había que hacer en el 7, ¿bien? Ahora, nos dice que resolvamos las siguientes ecuaciones de ecuaciones diferenciales a variables separables. Como les dije yo hace rato, únicamente vamos a ver la del primer orden, ¿bien? Es decir, hasta y' nada más. En este caso, nosotros siempre vamos a necesitar tener la derivada en la notación de Leibniz, ¿bien? Es decir, de esta expresión, ¿bien? Diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Qué es lo que dice este método de variables separables para resolver en ecuación diferencial? Lo que se hace es, se expresa la ecuación en términos de diferencial y se integra en ambos miembros. En otras palabras, es decir, juntamos en un miembro las y en el otro miembro las x, ¿bien? Eso es lo que hacemos. Entonces, juntamos en un miembro las y en el otro las x. Fíjense que diferencial de x está dividiendo, entonces pasa al otro miembro multiplicando. El y que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos queda y por diferencial de y igual a x por diferencial de x. Una vez que hagamos esa separación, es decir, juntar el diferencial de y con la variable y el diferencial de x con x, integramos ambos miembros. Entonces, integramos ambos miembros. La integral de esto va a ser y al cuadrado sobre 2 más una constante, 1. La integral de esto va a ser x al cuadrado sobre 2 más una constante, c2. Entonces, ahora lo que hacemos es despejar y, si es que se puede. Entonces, despejamos esta c, la pasamos al otro miembro. Entonces, tenemos c2 menos c1, yo lo llamo una c, bien, para trabajar con una constante. Entonces, y al cuadrado sobre 2 igual a x cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, tratamos de despejar y. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Multiplica todo esto. Entonces, distribuimos y nos va a quedar x al cuadrado más 2c. Al 2c lo llamamos un k. Entonces, y al cuadrado va a ser x cuadrado más un k. Y esa va a ser la solución, bien, una llamada solución general. En este caso, como no nos dice, no nos da otra información de y, entonces yo directamente se lo deja como y al cuadrado, ¿bien? Ahora, y el mismo procedimiento en este. En este caso sí nos da una información, nos dice que y en 1 es igual a 2, ¿bien? Entonces tenemos que ver quién es y1, es decir, quién va a ser esa solución general, ¿bien? De esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Nuevamente, fíjense que esto no está escrito en la notación de Leibniz, entonces lo escribimos utilizando la notación de Leibniz. Y repetimos el proceso que estábamos haciendo hace rato. Entonces, eso es igual a que tener diferencial de y sobre x es igual al logaritmo de x sobre x por y. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Juntamos las y con el diferencial de y en un miembro y las x con las expresiones que involucren a x con el diferencial de x. ¿Bien? Entonces, este y que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos queda y por diferencial de y. Y esta diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos queda el logaritmo de x sobre x diferencial de x. Una vez que la separamos, integramos ambos miembros. Integramos ambos miembros. La integral de y va a ser y al cuadrado más 2 más la constante de integración. Y esta integral yo la hago por aparte, porque es una sustitución la que se hace ahí, donde u va a ser el logaritmo natural de x y diferencial de u va a ser 1 sobre x diferencial de x. Entonces nos queda la integral de u diferencial de u, es una integral inmediata, u al cuadrado sobre 2 más la constante 2. Volvemos a la variable original y va a ser logaritmo al cuadrado de x sobre 2 más la constante 2.
Así que todo esto va a ser la solución de esa integral, que está acá. Ahora pasamos de uno al otro miembro. A esa diferencia la llamamos C. Una vez que tengamos eso, despejamos Y, si es que se puede. Entonces, despejamos Y. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, se va a cancelar 2 con 2, entonces queda el logaritmo cuadrado de X más 2C. Y en este caso, entonces, como si nos da la condición inicial, entonces despejamos Y. Entonces, cuando se despeja, este cuadrado pasa como más menos la raíz cuadrada de todo eso. Bien. Uy, perdón. Me pasé. Bien. Entonces nos queda la raíz más menos la raíz cuadrada de toda esa expresión. Si acá lo llamamos 2C, entonces nos queda más menos el logaritmo cuadrado de X más K. Entonces, la condición que nos daba al principio nos decía que Y en 1 era igual a 4, ¿no es cierto? No, era igual a 2, perdón, acá. Esta es la condición inicial que tenían ahí. Y en 1 era igual a 2. Entonces, si hacemos X igual a 1, en la solución general, que es esta, se va a tener que Y a la 1 es más menos la raíz cuadrada de logaritmo natural al cuadrado de 1, que es 0, más K. Entonces 0 más K es K. Entonces nos queda más menos la raíz cuadrada de K. Bien, de K. Para satisfacer la solución nos dice que esa raíz cuadrada tiene que ser igual a 2. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Se descarta el valor negativo, porque esa condición inicial nos está diciendo que es un valor positivo. Bien. Entonces se agarra el valor positivo nada más. Entonces, se considera, bueno, acá se considera únicamente la raíz cuadrada positiva de K. Entonces, ¿cuándo la raíz cuadrada de K va a ser igual a 2? Cuando K sea igual a 4. Entonces tenemos que K es igual a 4. Así la solución del problema para esos valores iniciales va a ser esta. Va a ser Y igual a la raíz cuadrada del logaritmo al cuadrado de X más 4. Bien. Con K igual a 4. Esa va a ser la solución al problema, bien, para esos valores iniciales. Luego tenemos esta otra ecuación. Entonces, nuevamente, juntamos el diferencial de Y con las expresiones que involucran esas mismas variables, bien, ahí. Entonces, lo primero que hacemos es pasar este menos al otro miembro, entonces nos queda diferencial de Y, diferencial de X igual a K por Y. Entonces, esta Y que está multiplicando pasa dividiendo, ¿bien? Eso siempre y cuando hagamos la aclaración de que Y tiene que ser distinto de 0, ¿bien? Para poder reescribir esa diferencial. Entonces, si Y distinto de 0, nosotros decimos que, bueno, esta diferencial de X pasa multiplicando, ¿no es cierto? Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, ahí decimos que si Y distinto de 0, lo pasamos al otro miembro. Entonces nos queda diferencial de Y sobre Y igual a K por diferencial de X, donde K es un valor real. Entonces nos está diciendo que es una constante. Entonces integramos ambos miembros una vez que separamos. Entonces esto me va a dar el logaritmo natural del módulo de Y más la constante 1 y igual a K por X más la constante 2. Entonces juntamos la constante de vuelta. Todo esto me va a dar el logaritmo natural de Y, el módulo de Y, K por X más C. Y despejamos Y. Al despejar Y, lo que hacemos es expresar el n periano elevado a cada uno de estos dos. Elevado, eso para que poder despejar Y, acuérdense. Entonces, E elevado al logaritmo natural es igual a esta expresión, al módulo de Y. Y nos queda E elevado a esta suma. E elevado a la suma es igual al producto de la misma base elevado a esos exponentes, ¿bien? E elevado a la kx por E elevado a la c. El módulo pasa como más menos, ¿bien? Más menos toda esta expresión.
Así entonces la solución general se puede escribir de esta manera, ¿bien? Como A por E a la KX, donde A es una constante arbitraria, que puede ser E a la C, A puede ser menos E a la C y A puede ser 0, ¿bien? Pueden pasar cualquiera. Entonces esta es la forma general de escribirla, ¿bien? Siempre y cuando teniendo en cuenta de que A puede ser cualquiera de estas tres. Bueno, y lo mismo tienen que hacer para estas dos, ¿bien? Tienen que separarlas, integrar y ver si es que se puede despejar y, ¿bien? Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces, de esa manera se resuelve ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿bien? Separando variables. Entonces, acuérdense, separan la variable con el diferencial que le corresponde y una vez que hacen eso, se integra. Y si es que se puede, despejan y, ¿bien? Acuérdense que el cuadrado o un exponente par lo van a poder despejar siempre y cuando haya una condición inicial, ¿bien? Si no, lo dejan expresado como cuadrado, como pasó en el primer ejercicio, el primer inciso. Bien, en este caso nos dice que este es el último ejercicio. Plantea y resuelva las ecuaciones diferenciales de los problemas indicados. Bien. En la primera nos dice que encuentre la familia de curvas que cumple con la condición de que en cada punto la pendiente de la recta tangente es inversamente proporcional a la abscisa correspondiente. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que la condición es de que en cada punto la pendiente de la recta tangente, acuérdense, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Es y prima, es la derivada. Entonces, la pendiente de la recta tangente es y prima, es inversamente proporcional. Cuando dice es, está diciendo que es igual. Entonces, cada punto de la pendiente de la recta tangente es inversamente proporcional, es decir, que es K es inversamente proporcional a la abscisa correspondiente. Es decir, que nos queda 1 sobre X por K, es decir, K sobre X, porque es inversamente proporcional. Entonces, a la abscisa acuérdense que hace referencia a X, ¿bien? Entonces tenemos esta igualdad, Y' igual a K sobre X, donde K es un número real, ¿bien? Ahí me faltó aclarar eso. Entonces, yendo a la notación de Leibniz, Y' va a ser diferencial de Y sobre diferencial de X igual a K por X. Ya les resolvemos como a variables separables. Entonces, el diferencial de X pasa al otro miembro, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, una vez que hacemos juntamos la variable con su diferencial correspondiente, entonces integramos ambos miembros. La integral de diferencial de Y es Y. Y la integral de esta expresión va a ser sacar la constante, que es K, por la integral de diferencial de X sobre X, que va a ser K por el logaritmo natural del módulo de X más la constante. Bien. Acá directamente ya no le pongo constante 1, constante 2, sino que le pongo esta constante general. Bien. Ustedes ya saben que hace referencia a esa diferencia. Bien. Y esa va a ser entonces, ¿bien? Esta va a ser la familia de curvas que cumplen esa condición que le establece ahí, ¿bien? Ahora, el B nos dice, encuentre la familia de curvas tales que la pendiente de la recta tangente, otra vez se está refiriendo a Y', es proporcional, es decir, es igual a quién. En este caso nos está diciendo que es proporcional. Hace rato nos decía inversamente proporcional. Es decir, que es el producto X por quién. Por la ordenada correspondiente. La ordenada es Y, es la variable Y, acuérdense. La abscisa es X y la ordenada es Y. Entonces, esto es lo que nos está diciendo.
Entonces, nuevamente y' la escribimos en notación de Leibniz como diferencial de y sobre diferencial de x igual a k por y. Entonces, separamos las variables, entonces el diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando y la y que está, siempre y cuando aclaramos que es distinta de 0, la y que está multiplicando pasa dividiendo, ¿bien? Entonces nos queda diferencial de y sobre y igual a k por diferencial de x. Entonces acá nos va a quedar que es la integral de diferencial de y sobre y, sacamos la constante k por la integral de diferencial de x. Entonces, esto va a ser el logaritmo natural del módulo de y más k por x más el c. Acá nuevamente el c ya lo pongo directamente así como, en vez de poner la resta lo pongo como un c general. Ahora despejamos y, entonces elevamos e elevado al logaritmo y e elevado a toda esta expresión. Entonces nos queda el módulo de y igual a esto, ¿bien? E elevado a la kx por e elevado a la c. Acuérdense que estas son las propiedades, ¿no es cierto? Tienen producto de potencia de igual base, es la suma de los exponentes, ¿bien? Entonces, despejando el módulo de y, nos va a quedar más menos esta expresión. Entonces, así se puede escribir la solución general de esta manera, que es parecida a la que habíamos visto hace rato, ¿bien? Donde A puede ser cualquiera de esas tres opciones, ¿bien? Entonces, esta va a ser la familia de curvas que cumplen esa condición. Ahora, el punto C nos dice, se lanza una pelota rodando por una superficie horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Debido al rozamiento, la velocidad nos dice que disminuye a razón de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces está diciendo que hay una desaceleración. La palabra. Bueno, no, ya no, es lo inverso de la aceleración. ¿Bien? Entonces, nos dice que hallemos el espacio que recorre hasta detenerse. Bien, entonces, esto es lo que tenemos nosotros, es lo que nos dice el problema. Nos dice que la velocidad disminuye a razón de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, está haciendo de referencia a la aceleración. La aceleración, acuérdense que es el diferencial de b sobre el diferencial de t, ¿bien? Es decir, la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. La aceleración nos está diciendo que es igual a menos 6, ¿bien? Es menos 6 porque dice que disminuye, ¿bien? Disminuye a esa razón, ¿bien? Por eso es menos 6. El otro dato nos dice que la velocidad inicial, es decir, parte con una velocidad inicial que es igual a 25. Acuérdense que todo este problema está relacionado el espacio con el tiempo. Entonces, ¿qué decimos? La velocidad en el instante cero es 25. Eso es lo mismo que decir que su velocidad inicial es igual a 25 metros sobre segundo. Entonces, eso es lo que tenemos como dato, estos dos. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, resolvemos, separamos, en este caso, separamos el b por una parte, y por otra parte, el t. Entonces, tenemos esto que está dividiendo, pasa multiplicando. Calculamos las integrales. La integral del diferencial de b es b, y la integral de menos 6, diferencial de t, va a ser sacar la constante menos 6, y la integral del diferencial de t es t, más c. Entonces tenemos que b es igual a menos 6t más c. Pero tenemos este dato, que la velocidad en 0 es 25. Entonces tenemos que 25 va a ser igual a menos 6 por 0 más c. Y de ahí tenemos que entonces que c es igual a ¿quién? A 25. Por lo que la velocidad va a ser igual a esta expresión. Bien, va a ser igual a menos 6t más 25. Para hallar la función posición, lo que hacemos es
La función posición va a ser justamente la antiderivada de esta función, de la velocidad. Entonces, calculamos la antiderivada. Entonces, S, que es la posición, va a ser igual a la antiderivada de estos dos términos. La antiderivada de menos 6t es menos 6 por t al cuadrado sobre 2. Y la antiderivada de 25 va a ser 25t más la constante. ¿Bien? Entonces, arreglándolo un poco más, la distancia o espacio va a ser igual a menos 3t al cuadrado más 25t más c. Y esa va a ser el espacio, ¿bien? Que recorre. Bueno, y por último, perdón. Bueno, el S lo voy a dejar como ejercicio a ustedes. El D, pero se utiliza lo que se hace en D. Bueno, en el D nos dice que indique la ecuación diferencial ordinaria que define el crecimiento o decrecimiento de una población de n individuos. Si la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de los mismos. Bien. Entonces, tenemos el tiempo, por otra parte tenemos P, que es el número de individuos de una población. Y por otra parte tenemos esa tasa de crecimiento o decrecimiento. Esta tasa nos dice que, ¿qué cosa? Es proporcional a la cantidad de lo mismo, es decir, es proporcional a P. Nos queda K por P, donde P era el número de individuos de la población. Entonces, se define el crecimiento o decrecimiento de una población como diferencial de P sobre el diferencial de T, que es igual a K por P. Y esa va a ser la ecuación diferencial, entonces, que define esta situación en este caso. Ahí esto lo explica un poco mejor la primera parte, antes de entrar de las ecuaciones diferenciales. Acá, bien, modelos de crecimiento y de modelos de crecimiento poblacional. Entonces ahí leen un poquito esto para poder entender bien de dónde sale esa ecuación diferencial. Bien. Bueno, y hasta acá vamos a ver entonces hoy. Acuérdense que el viernes vamos a empezar con los que tienen conmigo van a empezar entonces la práctica, vamos a empezar con el práctico número 4, bien, que son las aplicaciones de las integrales, bien. Ya cualquier cosa ustedes saben que tienen subida la teoría y la diapositiva de ese tema, bien, de la explicación de ese tema. Yo no sé si este viernes vuelve el profe de la teoría, creería que sí. Pero si no, cualquier cosa ya saben que tienen ahí el material, bien. Yo se lo muestro. ¿Qué sería esto? Bien. La unidad 2 es el cálculo de integral a la tercera parte y por otra parte la diapositiva de esa clase, bien. Y acá está el práctico número 4, bien, que son las aplicaciones de la integral. Bien, para hacer esto hay que tener en claro el práctico 2 y el 3, bien. Manejan esos dos, ya sale la aplicación de las integrales, bien. Es decir, las integrales definidas y las integrales indefinidas. Bueno, y por otra parte también las impropias, bien. Eso es lo que vemos en las aplicaciones de la integral. Entonces traten de ver la teoría y la diapositiva para poder empezar con ese práctico. Bueno, entonces hasta acá nos vemos, chicos. Nos vemos el otro miércoles. Bueno, ya se le estaba informando en la plataforma si es que tienen una teoría bien esta semana. Nos vemos, chicos.